¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. Acá estamos en la embajada, en la residencia del embajador argentino en Londres, con la ministra de Salud Pública de la Argentina, Carla Bisotti, que está en una misión. Cuéntenos, ministra, primero gracias por atendernos, por recibirnos en nombre mío, en nombre de mis colegas en Buenos Aires. ¿Cuál era la intención del viaje? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días en Argentina. Como se informó desde Presidencia, el viaje junto a la licenciada Cecilia Nicolini, que es asesora presidencial, y vinimos a trabajar en dos grandes ejes, a tener reuniones con el gobierno del Reino Unido, con el ministro de Despliegue de Vacunas COVID, con la ministra que tiene un vínculo específico con Latinoamérica, desde Cancillería, y trabajamos también en otros temas como la resistencia antimicrobiana, que es un problema importante para la salud pública y se va a profundizar después de la pandemia en relación al uso tan importante de antibióticos también. En el día de hoy estuvimos en Cambridge, estuvimos en una reunión con altos directivos de AstraZeneca, y por la tarde visitamos un instituto que se llama Wellcome Trust Sager, que es un instituto que tiene un vínculo muy importante con el Instituto Malbrán en relación a secuenciación genómica, no solamente de SARS-CoV-2, sino también de otros microorganismos. Y bueno, ¿qué significa en criollo, doctora, para la gente que no entiende el término? La secuenciación genómica es esto que define qué variante del virus es, qué variante circula, es esto. ¿Cómo se identifican las variantes? Exactamente, se secuencia genéticamente el virus y se define si el virus va mutando y de qué variante se trata. Pero no solamente del virus del SARS-CoV-2, sino también de otras bacterias, otros virus, otros microorganismos. Y bueno, y vamos a tener hoy una reunión con expertos argentinos que residen acá en Londres. Mañana vamos a viajar a la Universidad de Oxford, donde vamos a tener otro contacto con los científicos que desarrollaron la vacuna y con integrantes del comité asesor del gobierno del Reino Unido. Así que en esos dos grandes ejes estamos trabajando. Bueno, mucho para preguntar, Paulino, los escuchamos desde Londres. Gracias, ministro, por abrirnos la puerta de la embajada en este ratito para conversar sobre temas tan importantes. Primero, hoy dijo el ministro Goyan, ministro de Salud de la provincia, que estaba al caer la aprobación para que se aplique de manera pediátrica, esto es en los adolescentes, la vacuna de Sinopharm, que se suministra en China en esas características, o Moderna, que sería eventualmente el salvoconducto para no aplicar Pfizer si es que Pfizer finalmente no llega. Está al caer y es de rápida resolución, entiende usted, y ese va a ser el camino a recorrer para vacunar a los adolescentes en la Argentina. Se están explorando absolutamente todos los caminos para que el que cumpla los requisitos más rápido se pueda implementar, y no es uno u otro, sino la idea es que puedan avanzarse con todos, aunque sea de manera complementaria. En China se está usando las dos vacunas, Sinopharm y Sinovac, entre 3 y 17 años, y tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de Moderna, como también hoy anunció Gamaleya, la Sputnik V, y se están realizando, digamos, ensayos clínicos e investigaciones, primera etapa entre 12 y 17 años y luego entre 6 meses y 11 años. Nosotros estamos trabajando con la empresa, con Sinopharm y con Sabino Vaca Narvaja, el embajador de Argentina en China, para recibir información. ANMAT ha pedido ampliación de la información para poder aprobar, recomendar que se pueda utilizar en menores de 18 años. Moderna está en evaluación por la FDA y la EMA, que son las entidades regulatorias de Estados Unidos y de Europa, con vistos positivos y a la espera de una aprobación de esas entidades regulatorias en relativo corto plazo. Y Pfizer es la única vacuna que está aprobada, se está aplicando hasta la semana pasada en 10 países en menores de 18 años. Entre 12 y 17 años, la mayoría de los países en adolescentes con condiciones de riesgo, y en algunos pocos en forma amplia, digamos, sin necesidad de tener condiciones de riesgo. Así que eso es lo que se va a ir haciendo paso a paso a medida que se reciba la información y tengamos la mirada de ANMAT, ir comentando cómo avanzaríamos. Pero entonces, a diferencia de lo que dice Goyan, no sería en el cortísimo plazo, no es la semana próxima o las próximas horas. En todo caso, habrá que esperar un poco más. Por lo que usted me dice, deduzco que todavía en ANMAT no está toda la información necesaria para tomar una decisión.
Y eso tampoco es tan exacto, porque si llega la información y se evalúa, eso puede ser rápido. Lo que yo no quisiera es decir un plazo cuando todavía no depende de nosotros. Entonces, puede ser más o menos rápido, pero digamos, se está trabajando y muy fuerte en eso. Es una etapa de la vida que también es importante decirlo, como digamos, es la primera vez que el mundo está viendo cómo se desarrolla un ensayo clínico y siempre se van ampliando grupos. Entonces, como primero se autorizó a mayores de 60, en inmunocomprometidos, en personas con enfermedades autoinmunes, en personas gestantes con condiciones de riesgo y ya sin condiciones de riesgo, el siguiente grupo, también teniendo en cuenta los riesgos, es los menores de 18 años y así va avanzando el mundo y bueno, y en eso estamos trabajando también en Argentina. Ministra, ¿qué aprendió o qué en el intercambio con los británicos? ¿Qué es lo que vio o qué es lo que se puede llevar del encuentro con el ministro de Salud Pública, con la gente de la vacunación, que ha sido realmente muy buena aquí, rápida? Sí, nosotros tuvimos reunión con el ministro Sajahue, que es el de despliegue de vacunas COVID, y con Wendy Morton en relación a este vínculo con América Latina. Nosotros veníamos ya en contacto, ya hemos tenido por lo menos 3 contactos virtuales y ellos participaron en... ¿Se habló de la tercera dosis o refuerzo a partir de septiembre? Exacto. Lo que hablamos fue un poco el balance de su campaña de vacunación. Ellos difirieron la segunda dosis vacunando en el contexto de un brote muy importante. Con una dosis han tenido un impacto positivo grande. Para frenar las internaciones y las muertes. Exactamente. Ahora ellos están ya avanzando también con un porcentaje muy alto de la población con segundas dosis, con esquema completo, y han, como nosotros hicimos en realidad también como ellos, porque lo hicimos un poquito después, acortado la recomendación del intervalo para acelerar la vacunación con segundas dosis. Hablamos de el impacto positivo que tiene la vacunación en la cobertura también de la variante Delta. Compartimos los estudios de efectividad que tenemos en Argentina, que son también interesantes en relación a la vacuna de Astra, la Sputnik y la Sinopharm, con una efectividad, que es lo que pasa en la vida real, no solo la eficacia en los ensayos clínicos, elevada de las 3 vacunas, y también trabajamos en lo que se viene, que es ver la duración de la inmunidad y la necesidad de refuerzos de todas las vacunas, que es por lo menos 6 meses después de haber completado el esquema, empezar a evaluar los refuerzos para sostener esa inmunidad, porque todos estamos de acuerdo, por supuesto, que el coronavirus, la COVID-19 va a hacer algo que todavía nos acompañe un tiempo más y va a haber que pensar en esas estrategias. En ese sentido, Ministra, entiendo... Déjame preguntar una cosa, Paulino, y te paso. Ministra, con AstraZeneca se reunió con los principales directivos, se habló de la combinación de dosis, que la gente que recibió una dosis de Sputnik reciba la segunda de AstraZeneca y viceversa. Hablamos de todo, hablamos de la situación contractual. Es importante recordar que Argentina tiene el contrato con AstraZeneca Global y bueno, hablamos de el trabajo en relación a la recepción de vacunas, el trabajo en relación a la información, el trabajo en relación a la intercambiabilidad. Ellos al principio, no sé si se acuerdan que Rusia y AstraZeneca, Gamaleya y AstraZeneca hicieron un convenio, están realizando un ensayo clínico de intercambiabilidad. Los rusos dijeron que a fin de mes van a dar datos. Exacto. Nosotros le comentamos que en Argentina también estamos empezando con Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Corrientes y Córdoba. Ya las últimas etapas del diseño final y la aprobación del Comité de Ética. La semana que viene vamos a estar seguramente ya informando el inicio inminente de ese estudio para tener también información sobre todas las vacunas que se aplican en Argentina, complementando lo que ya se obtiene del Reino Unido, combinando AstraZeneca con plataforma de ARN, que son Pfizer y Moderna. O sea, primera de AstraZeneca, segunda de Sputnik y viceversa. Claro, y diferentes, también incorporando Sinopharm, también trabajando con CanSino, así que nosotros también vamos a hacer eso. Ellos se mostraron muy interesados con esa experiencia y también ayer justo tuvimos también una reunión con Gamaleya, así que sí, hemos trabajado con eso, con los refuerzos, con las, digamos, nuevos diseños de vacunas que cubran en forma más, eficaz las nuevas variantes. Así que todos esos ejes se han trabajado. Ministro, le propongo una especie de ping-pong para ir y volver con algunos temas que busco algunas definiciones, a ver si estamos al alcance de poder darlas. ¿Hay compromiso explícito de regularizar las entregas de AstraZeneca y que puedan llegar 2-3 millones de dosis en los próximos 15 días, sí o no?
Nosotros le transmitimos esa preocupación. Está claro que no es que están las vacunas y no las entregan, sino que las vacunas se producen y salen. Es una producción inmediata, no tienen un stock ellos que puedan distribuir. Nosotros le transmitimos que Argentina es uno de los países, de los sitios que han definido para la producción de la sustancia activa y estamos en una situación epidemiológica y con una capacidad importante de escalar la vacunación, así que les pedimos que tengan en cuenta eso para poder cumplir el cronograma y en lo posible acelerarlo, sobre todo en estos próximos meses, ya que es estratégico completar los esquemas de vacunación y tener más tranquilidad para la cobertura de la variante Delta y poder seguir en los meses de invierno vacunando fuertemente. Y su compromiso fue que sí, ellos iban a tener reuniones internas y seguramente mañana tendremos algún otro contacto y apenas tengamos alguna definición, que por supuesto no es de un día para el otro, lo vamos a comunicar, pero tenemos una buena expectativa. Respecto a la vacunación, la Argentina no ha vacunado, salvo excepciones, por semana más de 300.000 personas promedio por día. Vacunó Francia las últimas 24 horas 800.000 personas. ¿Es posible que la Argentina pueda vacunar 400 o hasta 500.000 personas por día y así consolidar más de 12 o 13 millones de dosis por mes? Sí, yo creo que sí, nosotros tenemos la posibilidad de seguir escalando. Argentina ha llegado casi superado los 2.700.000 dosis. Yo tengo la idea en la cabeza que sí hemos superado por día, por ahí en promedio, más de 400.000 dosis en ese sentido. Y el problema, es una opinión personal, el problema hasta ahora, digamos, es justamente que cuando llegan dosis, llega un número muy importante de dosis, aumenta la vacunación en las provincias y cuando ese stock va disminuyendo, por supuesto esa cantidad diaria disminuye. Así que lo que nosotros estamos transmitiendo a todos los proveedores de vacunas es que Argentina tiene la capacidad de seguir escalando la vacunación y la vacuna de Astra, que es a temperatura de 2 a 8 y es multidosis, se puede también distribuir más capilarmente en el país y eso hace que se pueda acelerar también. ¿Por qué hay un stock hoy de 4.200.000 vacunas sin estar siendo aplicadas entre las que se recibieron y las que se aplicaron? 31.251.000 que se recibieron, 25.818.000 que se aplicaron. Bueno, no, eso no es un stock, Paulino. El stock que tenemos en Argentina es mínimo, es de menos de 50.000 dosis por si se rompe se interrumpe la cadena de frío y hay que reponer alguna provincia para que no se interrumpa la vacunación. Apenas llegan las vacunas, se llama, digamos, se hace el conteo, se libera, se autoriza el uso por ANMAT, por el INAME. E inmediatamente se distribuye. Se hace el control de calidad, ¿no? No, el control de calidad viene, digamos, de origen, se chequea el control de calidad y se autoriza la utilización lote a lote y se distribuye inmediatamente. No tardamos más de 72 horas en distribuir las dosis y ese proceso tiene un tiempo en cada una de las jurisdicciones. Las jurisdicciones que tienen más extensión tardan más tiempo que las jurisdicciones más pequeñas, así que de ninguna manera hay un stock de 4 millones de dosis. Son vacunas que están en el proceso de recepción, reacondicionamiento, distribución a los vacunatorios, aplicación y notificación. Ahí hay un dato importante que es que algunas provincias, generalmente las que tienen un porcentaje de notificación de las dosis aplicadas más bajas, no es que tengan un stock sin usar, sino es que tienen retraso en la notificación. Y eso es por dificultades en el acceso a Internet, por ahí retraso, digamos, en trabajar en la notificación, pero es muy importante decirle a la población que no es que hay un stock que no se está usando, sino que está en pleno movimiento. Cuando hay un ingreso grande, ese stock aumenta y a medida que pasa el tiempo, que suceden todos estos pasos, que son bien complejos, ese stock va disminuyendo y a medida que como llegan vacunas todo el tiempo, siempre se mantiene. Pero no hay un stock que esté sin utilizar en Argentina. Paulino, ¿me dejás acotar algo? Ministra, ¿qué posibilidades hay de que Argentina sea autosuficiente en la producción del antígeno y del fraccionamiento, o sea, de la producción total de la vacuna? ¿Se habló con AstraZeneca de eso? Eso es otra cosa que se planteó desde el principio. El presidente ha planteado el interés de ser parte de los ensayos clínicos de todas las vacunas y también de la cadena de producción. La verdad es que ser productora de la vacuna, de la sustancia activa, es algo muy importante. En Argentina, ¿tenemos la tecnología para hacerlo o no? ¿O estamos ahí? Hay que evaluar exactamente cuáles son los requerimientos de Astra, pero desde noviembre hasta ahora
ahora, la verdad que Argentina sí ha desarrollado mucha posibilidad de capacidad y también puede desarrollar si se necesita algún acondicionamiento de alguna situación. O sea, se le puede decir a los argentinos que el proceso ahora es la parte más difícil, fue la primer tanda y que ahora a partir de ahora los nuevos refuerzos o terceras dosis podrían hasta ser producidas íntegramente en Argentina. Eso no depende de nosotros, eso es una decisión de una compañía privada y eso es algo que nosotros le planteamos si era algo que ellos visualizaban como que podía agilizar la producción. Si el cuello de botella es la sustancia activa, colaborar con el embotellado no aceleraría. Si el cuello de botella es el embotellado, sería algo que pueda escalar la producción y ser importante. O sea, la forma del frasquito cambia. No. Digamos, hay dos procesos más importantes, que son la producción de la sustancia activa, que es lo que está haciendo entre muchos otros sitios. Son 26 sitios los que tienen transferencia de tecnología. En el mundo. Es MapScience, y en Liomont y en también muchos otros sitios están haciendo la formulación. O sea, el embotellamiento, el fraccionamiento. Exactamente. Entonces, lo que nosotros le planteamos es que si la posibilidad de favorecer, digamos, tener más dosis para Argentina y Latinoamérica, está el cuello de botella, está en el embotellado, nosotros podíamos trabajar en ese sentido. O sea, depende de AstraZeneca que apruebe lo que quedaron ve. en evaluarlo, exactamente. ¿Cómo lo ve? Y hay que esperar, digamos, eso es algo que de verdad no depende de Argentina y de verdad si ellos, el cuello de botella es la producción de la sustancia activa, tener más sitios embotellados no resuelve el problema, entonces hay que hacer un análisis bien puntual, específico y poder definirlo. ¿Por qué, ministra, en el acuerdo, según está y consta en la justicia, no se establecieron penalidades si no había entrega en tiempo y forma? Súper importante la pregunta y te la agradezco porque realmente esta situación necesitó tener un marco legal especial porque la vacuna se fue investigando, se fue produciendo a riesgo cuando todavía no estaban los ensayos clínicos y la mayoría de los países, sobre todo de esta vacuna y de la vacuna de Pfizer y del mecanismo COVAX, firmamos acuerdos a riesgo también porque no se sabía si esas vacunas iban a siquiera dar bien en los ensayos clínicos, o sea, no lo ve como en una los ventaja, análisis interinos. No lo ve como una ventaja específica a la compañía ni como algo que se les escapó, sino que era un elemento constitutivo para firmar el acuerdo. Siempre fue a la mejor intención de... No, de ninguna manera se nos escapó. De hecho, es algo que nosotros lo hacemos en todos los contratos. Si no se entrega, tiene una penalidad. Pero déjame terminar de explicarte que la última particularidad, que es la que hace que los laboratorios exijan esto, es que también se desarrolló el cronograma de entrega sin siquiera haber producido ninguna vacuna. Entonces, era un cronograma teórico que no solo con AstraZeneca, sino con todas las vacunas, se ha demorado por muchísimos factores, por la complejidad de la producción, por el rendimiento de estas sustancias activas que estamos hablando, por la posibilidad de conseguir insumos para hacer el formulado, que no es solamente el frasquito, son filtros, son bolsas, tiene también una complejidad grande. Entonces, la realidad es que el marco legal fue excepcional por justamente esta situación y eso es algo que a Argentina, por supuesto, que no se le escapó. Bueno, da la impresión que es un marco legal excepcional como el que pidieron las vacunas norteamericanas y todavía estamos dando vuelta hasta que por suerte usted pudo validar que se firmó un acuerdo con Moderna, en principio, para suministro de 20 millones de dosis, en principio, primer semestre del año próximo. Ahí que hubo una especie de, se lo pregunto concreto, tara ideológica de mirar hacia un lugar pero no hacia el otro y concederle a algunos más cercanos. Absolutamente no. Ahí déjame decirte un pasito más atrás al que homologás los contratos de Pfizer del marco legal con Pfizer y con Astra. El problema, digamos, con Pfizer era otro, no era exactamente el mismo, digamos, esta situación en relación al marco legal. El marco legal le habilita a todos los laboratorios a no tener penalidades por esta situación, pero enmarca una responsabilidad de los laboratorios y una garantía de los países que en el caso de Astra, de Sputnik, de COVAX, de CanSino, se había podido resolver y con Moderna realmente también estamos avanzando. Y a Pfizer no lo satisfacía, por lo tanto, atento a la importancia y justamente no tener ninguna tara ideológica, porque estamos en el Reino Unido, firmamos con Rusia, con China y a través del mecanismo COVAX la posibilidad de recibir también otras vacunas,
la posibilidad y la importancia de poder avanzar en acceder a vacunas para menores de 18 años es muy, muy importante, y el interés también de tener vacunas con la plataforma de ARN mensajero, que son muy eficaces y son también mirando más adelante, no solo en menores de 18 años, pensando en una estrategia también ágil de refuerzos multivariantes, es que se pudo finalmente, cuando se llega al acuerdo con Pfizer, porque todo este tiempo no es que no se hizo nada, sino que se fueron acercando posiciones para que el requerimiento de Pfizer satisfaga también el resguardo de los intereses del país, y poder realmente avanzar en eso ha sido un paso importante. Si usted cree que van a venir vacunas de Pfizer en consecuencia. Estamos trabajando para eso. Siempre Argentina quiso recibir vacunas de Pfizer, siempre Pfizer estuvo trabajando para poder sortear esa situación, y ahora con este marco legal seguimos trabajando intensamente para tener vacunas de Pfizer, de Moderna y de todos los laboratorios que puedan ofrecernos dosis para Cancino avanzar llegaría con antes de fin esta de mes. campaña de vacunación. ¿Cancino llegaría antes de fin de mes? ¿Cancino llegarían dosis de Cancino antes de fin de mes, ministro? ¿O el mes próximo? Tenemos firmado el acuerdo con Cancino, ya hemos recibido el acuerdo firmado de China y estamos en la última etapa de que ellos nos puedan confirmar la disponibilidad. Esperamos recibir dosis durante julio o a más tardar principios de agosto para poder hacer la orden de compra y recibir el envío cuando el laboratorio nos confirme. Ministra, ¿el balance es positivo de este viaje? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que tenemos todavía mañana una reunión, varias reuniones importantes. Para nosotros estos dos ejes son claves: poder tener la mirada y la experiencia del Reino Unido, que tiene un programa de vacunación más allá de la campaña COVID que están haciendo, es de muchísima trayectoria. Estamos en un día que hay casi camino a los 50.000 casos. ¿Están preocupados las autoridades británicas? Claro, ¿no? el Reino Unido tiene un programa de vacunación muy fuerte. Nosotros hemos intercambiado experiencias con ellos, con la vacunación contra meningococo, con la vacunación para embarazadas contra tos convulsa. Lo que está pasando ahora en el Reino Unido, y también es muy importante comentarlo en Argentina, es un aumento del número de casos relacionado con un aumento importante de la circulación de las personas, con disminución de las restricciones, luego de una campaña de vacunación muy exitosa, realizada concomitantemente con un confinamiento muy estricto, cosa que no sucedió en Argentina, y ya entrando al verano. Cuando empieza a circular las personas, las vacunas, ninguna interrumpe la circulación. Entonces, casos iban a tener seguro. Estamos viendo que están aumentando y mucho. Lo que está plana es la curva de muertes, que es el objetivo de la vacunación. Entonces, las respuestas que nos va a ir dando el Reino Unido van a ser muy importantes para el mundo, porque no están aumentando las muertes. Las vacunas le están ganando a las variantes. Los virus respiratorios no se pueden eliminar, ¿sí? Porque tienen otros reservorios, además del ser humano, y la vacuna no previene en 100% la infección. Entonces, casos va a haber, a más circulación de personas, más casos, con la variante Delta, más transmisible, va a haber más casos, pero las internaciones que nos comentaba el ministro Sahawi son internaciones de menores de 50 que llevan 2 o 3 días con requerimiento de oxígeno. Las terapias intensivas tienen muy poca ocupación y las muertes están muy bajas. Así que eso es una expectativa y es algo importante para transmitir en Argentina, no pensar que vamos a dejar de tener casos de COVID, sino lo que buscamos justamente es inmunizar. Ya Argentina está vacunando a mayores de 18 años en muchísimas jurisdicciones. Tenemos más del 60% que iniciaron el esquema mayores de 20, y de los mayores de 60 años el 40% completó el esquema, con el objetivo de acelerar, completar esquemas y seguir iniciando y empezar a ver ya esa disminución en la mortalidad que se ve en el Reino Unido. En ese sentido, ayer Alberto Fernández, el presidente, dijo: calculo que en septiembre estaremos todos vacunados. Cuando uno habla de vacunación, uno habla del calendario completo. La pregunta es, ¿usted también piensa lo mismo o cree que va a llevar algo más de tiempo y que en todo caso el presidente hizo una alusión más pensando en las primeras dosis que en las 2 dosis y en la pauta completa, donde hoy solo poco más del 11% de la población la tiene cumplimentada? Sin duda se refiere a la primera dosis, eso lo hemos hablado, digamos, la importancia que tiene la primera dosis para reducir mortalidad. Funcionó. ¿Cómo? Sí, acá funcionó. Acá muchísimo. y en Argentina también. Acá paró el aluvión de muertes.
exactamente. En Argentina, si nosotros no hubiéramos vacunado, la segunda ola, como en el Reino Unido, fue mucho más importante que la primera y la cantidad de fallecidos, sin lugar a dudas, hubiera sido mucho mayor. Así que, en función de eso, justamente el objetivo de acortar los esquemas de vacunación de 12 a 8 semanas en las vacunas Sputnik V y en la vacuna de Astra y a 4 semanas la vacuna de Sinopharm, es justamente para acelerar esas segundas dosis, siempre transmitiendo que no van a aumentar inmediatamente porque tiene que pasar el tiempo. A medida que las personas se fueron vacunando, tienen que pasar esas 8 a 12 semanas y transmitir que la primera dosis provee un número muy importante de protección, la segunda dosis lo complementa y lo hace durar más tiempo, y que las personas vacunadas con una o con 2 dosis, igual es muy importante que sostengan los cuidados para minimizar también ser parte de la cadena de transmisión. Ahí, de todas maneras, usted dijo una frase que algunos cuestionaron, no yo, médicos, cuando usted dijo las vacunas no vencen. Y la verdad es que, bueno, justamente, si hay que dar una segunda dosis para aplicar un calendario completo, es porque va perdiendo... Justamente, ¿hola? Sí, hola. ¿Se cortó? Ahí sí, ahí escucho. Ahí sí, escucho, justamente perdón. llegamos. Justamente, sí, digamos, lo que está perdiendo a medida que el tiempo pasa es la alta inmunidad, y por eso se requiere una segunda dosis, y por eso el mundo ya está pensando, Israel, Estados Unidos, en las condiciones que usted marcaba, incluso piensa Gran Bretaña, en la eventualidad de una tercera dosis. sí. ¿Se arrepiente de aquella frase? ¿Fue un poco liviana decir las vacunas no vencen? ¿No fue lo suficiente? No. Lo que es liviano es cómo la interpretan. Lo que es liviano es cómo la interpretan como algo lineal, porque yo dije eso y después seguí hablando. Digamos, poner eso solo es simplificar algo que es complejísimo. Lo que nosotros sabemos, y no con el SARS-CoV-2, sino siempre con las vacunas, es que ningún esquema se reinicia, ninguna vacuna pierde su efecto cuando se aplica, ¿sí? Yo me doy una vacuna ahora, tarda entre 14 y 21 días en tener el máximo de inmunidad, y la vacuna tiene una título de anticuerpos que se sostiene y que, por supuesto, con el tiempo va bajando. Lo que nosotros vimos en nuestro estudio de efectividad es que esa efectividad, justamente esa protección que dan las vacunas para mortalidad con la primera dosis, se sostiene 12 semanas. No disminuye a 0 en 4 semanas y la gente pierde las defensas. Entonces, eso es un primer concepto. Y el segundo concepto es que hay otro concepto que es la inmunidad celular, la memoria inmunológica, que aunque me bajen los anticuerpos, si yo tengo contacto con el SARS-CoV-2, mi organismo lo recuerda y rápidamente genera defensas. Yo nunca dije que no había que completar los esquemas y que no era importante completar los esquemas. Yo lo que estoy tratando es de transmitir calma a la comunidad, a la sociedad, diciendo que si se le pasa de 90 a 100 días, no es que el día 91 deja de tener defensas. Eso es lo que yo traté de transmitir y digamos, después cuando todos los expertos, a quienes yo con muchos he trabajado, digamos, y lo explican, dicen exactamente lo mismo, pero digamos con algunas otras palabras en ese sentido. No es una cosa o la otra. Las vacunas tienen que completar el esquema, es importante. En este momento, con las emergencias de variantes de preocupación, es más importante, por eso se están tomando medidas en tiempo real. La combinación pero de dosis es una salida rápida. La combinación de dosis es otra salida rápida. Tenemos que terminar de recibir un poco más de información, porque los estudios que hay son de vacunas con vacunas que nosotros no contamos todavía, pero sin duda va a ser una opción. Pero tenemos que saber que lo más importante de todo es que hay gente que nos está escuchando y hay gente que cuando escucha se me vence la dosis, se preocupa mucho, se angustia mucho. Y también, por supuesto, que nosotros desde el Ministerio, todo el Estado está trabajando para recibir la mayor cantidad de dosis posibles, para seguir iniciando esquemas y para completar los esquemas. Y a veces no es tan fácil transmitir conceptos tan complejos, y poner un título puede confundir y generar más angustia. La próxima la están llamando para una reunión. Totalmente. La próxima, decía, la seguimos aquí, hablamos más en profundidad, hay aspectos incluso judiciales, hay cuestiones pendientes. Me quería enfocar en tema vacunas, porque finalmente
hay precisiones que solo usted puede dar. Yo le agradezco enormemente esta generosidad para con nosotros, que haya recibido a Cristian y que hayamos podido tener este intercambio tan valioso a la espera de poder tener otro un poco más en profundidad aquí cuando usted lo disponga. Gracias. A ustedes, un compromiso para ir y seguir charlando en persona. Con respeto y sin miedo, ¿no? Siempre. No tenemos nada que temer y siempre hay que respetarse. Muchas gracias. Así es. Saludos. Hasta la próxima. Gracias, Cristian, impecable, ¿eh? Vamos a liberar la que tiene que seguir con la agenda, muy gentil. Bueno,